Mujeres de mi generación que son madres y que además hacen política son directamente heroínas. Heroínas. Y esto tiene que ver con una cosa que creo que la ha dicho Rita y que es lo crucial de lo que nos estamos jugando el 20 de diciembre. Podemos cambiar la política, podemos cambiar la forma de ganar dinero, podemos cambiar la forma de organizar el trabajo, de enriquecernos, de construir casas, de cultivar alimentos. Lo que no va a cambiar es cómo se reproduce una sociedad. Esto es lo único que si dejamos de hacer, que si paramos y dejamos de reproducirnos, y para reproducirnos hay que cuidarnos, hay que educarnos, hay que atendernos cuando estamos enfermos. Si dejamos de hacer esto, el ser humano se desaparece, se extingue. Y por tanto, lo que nos jugamos el 20 de diciembre es que toda la sociedad entienda que las tareas de reproducción y de cuidados no son una cosa de mujer, que son una cosa del conjunto de la sociedad y que para que podamos desarrollarlas como una sociedad libre y feliz, tenemos que poder colectivamente ser partícipes de esos cuidados. Es peor una sociedad en la que los hombres no participan de educar a sus hijos. Es peor una sociedad en la que los hombres no tienen derecho a ser sensibles y a tener emociones. Y es mucho peor una sociedad que nos obliga a las mujeres a ser como pulpos que tenemos que llegar a todo. Esto es lo que nos jugamos. Es abrir un debate, entendemos que abrir un debate sobre la reorganización de los cuidados es fundamental, es un paso fundamental, un paso más de los que ya hemos dado, pero un paso importante hacia la construcción de un programa económico para recuperar la economía para la gente, que es el proyecto de Podemos. Este es un documento y este es un debate que están volviendo al hogar, donde están llevando a cabo un verdadero rescate de urgencia de las familias. El correlato económico de esta realidad es incremento de la precariedad laboral femenina, es el incremento de la brecha salarial entre hombres y mujeres y es el incremento de la feminización de la pobreza. Nosotros, ellas, ponen encima de la mesa un documento que nos permite discutir de lo que significan los cuidados para un proyecto de regeneración económica del país, que entienden que el trabajo femenino es ineludible. Afrontarlo a la hora de plantear el cambio político, lo que están señalando no solamente es una injusticia, están señalando un futuro de gestión más eficiente, más próspera, más racional, que nos permita tener un país mejor. Y para nosotros es un enorme honor poder ser el mero instrumento, porque no somos nada más que eso, de reivindicaciones sociales, de diagnósticos y de propuestas que nos van a poder llevar a tener un país mejor. Por eso reiterar mi agradecimiento a Viviana y a María. Es un honor para mí ser útil en esta presentación y ojalá que podamos seguir siendo ese instrumento para que las cosas cambien. Muchas gracias. Quería comenzar celebrando que Podemos haya tenido la audacia de abrir este debate y de situar este tema, el tema de los cuidados, del trabajo reproductivo, en el lugar que merece, en el centro de la agenda política. Me parece que es un ejercicio de audacia y de inteligencia que hay que celebrar. El informe que presentamos hoy, ya se ha dicho, no es un documento para luchar en contra de la desigualdad de género. En realidad es eso, pero es eso y mucho más. La solicitud concreta que nos hizo Podemos y a lo que hemos tratado de atender, lo que nos pidieron es que realizáramos un informe sobre la necesaria reestructuración del sistema de cuidados. Para ello, nosotras lo que hemos hecho es preparar un documento que básicamente recoge dos cosas. Por un lado, hacemos un diagnóstico del sistema actual de cuidados, tratando de identificar y analizar lo que entendemos que son sus principales problemas y, en segundo lugar, abordamos las propuestas que pensamos, basándonos fundamentalmente en la experiencia internacional, en la experiencia de
de los países nórdicos, sobre todo, las propuestas que pensamos y sabemos que ayudarían a solventar esos problemas. Se trata, en realidad, ¿no?, creo que conviene aclararlo, se trata de un ámbito muy específico el que analizamos en el informe. Cuando hablamos de sistema de cuidados, en el fondo nos estamos refiriendo específicamente a la atención a la dependencia y a la atención a la infancia. El que sea un ámbito tan concreto nos permite también poder formular, más allá del análisis general de diagnóstico que hacemos, poder formular medidas muy, muy concretas que son las que sometemos al debate. Es un ámbito muy específico, decía, pero es también un ámbito estratégico y creemos que en el documento queda bien explicado. Estratégico porque, siendo concreto, es a la vez clave para afectar en sentido negativo o en sentido positivo, las dos posibilidades están abiertas, con posibilidad de afectar las condiciones de vida del total de la población. Es, por tanto, consideramos un ámbito de intervención estratégico. Respecto al diagnóstico que hacemos en el documento, lo primero que se constata es que el sistema de cuidados actual de la sociedad española, a diferencia del sistema de cuidados de otros países, tiene su pilar fundamental en el trabajo no pagado que se lleva a cabo en el ámbito doméstico, que se lleva a cabo fundamentalmente por las mujeres. Este hecho, que no es así en todos los sistemas de cuidados del mundo, que es un rasgo diferencial específico de nuestro sistema de cuidados. Por supuesto, nuestro país no es el único, pero hay que recalcar que hay otras alternativas. Tiene consecuencias nefastas para toda la sociedad, ¿no? Y es importante insistir en que no son consecuencias que recaigan exclusivamente sobre colectivos concretos, sino que afectan negativamente a toda la sociedad. Por un lado, tenemos que se trata de un sistema de cuidados, un sistema de protección social ineficaz. Analizamos nuestro sistema de protección social y lo que nos encontramos es que es un sistema de protección social incompleto y que lo era incluso antes de la crisis. No podemos echar toda la culpa exclusivamente a los recortes. Incluso antes de la crisis, la constitución de nuestro sistema de protección social deja desprotegidos, sin protección, a segmentos de la población, a colectivos que son especialmente vulnerables. Es el caso de la infancia, ya lo sabemos, tenemos una tasa de pobreza infantil que es la segunda peor de la Unión Europea, es decir, la sociedad española no está siendo capaz de proteger a nuestra propia infancia, y también tenemos un problema muy grave en comparación con países que tienen un nivel de renta equivalente al nuestro, con la protección, con los mayores, la población mayor que no recibe atención. Esto genera situaciones. ¿Cuál es la solución? La solución, desde luego, lo urgente en este momento es recuperar el maltrecho sistema de bienestar que tenemos. Pero no solo eso, como ha dicho Viviana, tenemos que superar los déficits históricos en cuanto a asegurar los derechos de todas las personas y atender todas las necesidades que todavía no han conseguido entrar en ese sistema de bienestar diseñado en el siglo pasado. Para ello, solamente tenemos que recuperar los principios de lo que tiene que ser un sistema de bienestar en democracia. Estos son tres. El primero es el principio de solidaridad, a cada cual según sus necesidades. El segundo es el principio de capacidad, de cada cual según sus posibilidades. Todas las personas tienen que contribuir en función de su renta y en función de su capacidad. Y el tercero, bastante maltrecho en algunos sistemas, por ejemplo en nuestro país, es el principio de la ciudadanía universal, el principio de la individualización de los derechos. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que todas las personas tienen que ser independientes económicamente a lo largo de toda su vida y tienen que tener los derechos individuales. Los derechos son de las personas, repito, los derechos son de las personas y no de esa figura obsoleta y autoritaria que se llamaba cabeza de familia y desgraciadamente aún en vigor.
Pues bien, aplicando estos 3 principios coherentemente y teniendo en cuenta, como ha dicho Viviana, la experiencia internacional, podemos diseñar un sistema de cuidados que sea democrático, eficiente y sostenible. En cuanto a la atención a la dependencia, el derecho a la autonomía funcional tiene que ser un derecho básico de todas las personas y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es reconocer ese derecho y, por supuesto, diseñar un plan de implantación progresiva. Este cambio de orientación exige también eliminar el artículo 18 de la actual Ley de Dependencia, que es la que establece y la que ha conseguido canalizar lo poco que se ha establecido por las cuidadoras informales. Tenemos que acabar con el sacrificio de las mujeres de la familia. Pero eso no es suficiente. Al igual que ninguna persona tiene por qué tener que verse presionada a dejar sus empleos y sus vidas por cuidados de larga duración, también es verdad que todas las personas tienen que tener tiempo para poder atender a sus seres queridos y darles el afecto y el cuidado que también se necesita. Y para eso necesitamos una buena política de tiempos de trabajo. La jornada de 35 horas semanales de máxima a tiempo completo y con cómputo semanal es una necesidad imperiosa. En cuanto a la atención infantil, bien, aquí tenemos que tener en cuenta que las criaturas sí necesitan un tiempo de atención en el hogar a partir de su nacimiento o adopción por parte de sus progenitores y progenitoras. Por eso es muy importante establecer la medida de permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% para todas las personas progenitoras, como propone la PINA, de tal forma que se pueda cuidar en igualdad y se puedan quedar el papá, la mamá, el papá, la mamá, al mismo tiempo. Y claro, por supuesto, eso no es suficiente. Una vez terminados los permisos, justo al día siguiente tiene que haber 2 condiciones. Primero, una escuela de educación infantil pública y gratuita, porque la educación infantil desde los 0 años es un derecho democrático básico, social. Y además tiene que haber, por supuesto, unas jornadas que sean compatibles con la vida y con la crianza. Tenemos que terminar con esta dualidad del mercado laboral tan perversa y tan horrible para la economía, que consiste en que hay personas, sobre todo hombres, que tienen jornadas interminables incompatibles con cualquier cosa, y también luego hay otras personas, mujeres y también hombres, que están desempleadas o están con empleos a tiempo parcial y en la precariedad. Para ello, por supuesto, como he dicho antes, la jornada de 35 horas semanales máximas con cómputo semanal. Y no solo eso, tenemos que eliminar todos los incentivos al empleo a tiempo parcial que ahora existen y que están potenciando que lo que más crezca en este momento sean ese tipo de empleos que siempre son precarios. Bien, pues con estas medidas y con otras más que planteamos en el documento más específicamente, podemos reorganizar el sistema de atención a la dependencia y de atención infantil de tal forma que la igualdad sea materialmente posible y que podamos asegurar los derechos y las necesidades. No podemos seguir permitiendo un sistema que, además de ineficaz, tiene, por un lado, a las mujeres sin derechos económicos y, por otro lado, a los hombres alejados del cuidado. Especial atención requiere el empleo de hogar, que, como ha dicho Viviana, es una de las pocas, la única categoría laboral que no está protegida ni siquiera por el mínimo de los estatutos de los trabajadores. Una sociedad democrática no puede permitirse esto. Pero, aparte de la equiparación inmediata de estas trabajadoras con el resto de los empleos, yo quiero llamar la atención sobre una cosa. Sabemos que en los países donde esto se ha hecho, manteniendo a la vez el sistema de cuidados antiguo basado en el cuidado en el hogar y sin servicios públicos, ¿qué es lo que se ha conseguido? Que este empleo sea aún más sumergido de lo que ahora, es decir, aún más sin derechos. La única forma de tener empleos dignos en cuidados es la universalización de los servicios de atención a la dependencia y de educación infantil. Este caso demuestra que tenemos que elegir claramente entre
dos modelos de organización de los cuidados y dos modelos de estructuración del mercado de trabajo. Y además que todos los ámbitos forman parte de un todo coherente. También forma parte de un todo otros déficits democráticos que aquí no tratamos, porque aquí solo nos hemos referido a la reorganización de los cuidados. Y al igual que Viviana decía que este documento no solo trata de igualdad, también tenemos que decir que la igualdad es mucho más y requiere muchas otras medidas aparte de las que están en este documento. Una sociedad que apuesta por la ciudadanía universal tiene que garantizar todos los derechos, no solo los derechos económicos. Y la sociedad ya ha apostado. La sociedad española ha apostado por la igualdad. La prueba es que la única reivindicación popular que ha hecho caer a un ministro en esta legislatura ha sido el derecho de las mujeres a mantener el aborto. Pero también hay que decir que fenómenos socialmente repudiados, como puede ser la violencia de género, hay que atacarlos específicamente, pero tenemos que comprender que forman parte de una estructura social en la que la familia patriarcal se convierte en la primera escuela de dominación y de desigualdad, como nos han explicado nuestras maestras hace ya siglos. Bien, el documento cierra explicando que hay condiciones económicas, sociales y políticas para el cambio que proponemos. Hay condiciones económicas porque necesitamos un rescate, porque necesitamos aumentar el gasto público para solucionar el déficit social que tenemos, pero tenemos que hacerlo en el sentido adecuado, tenemos que reestructurar el presupuesto. Hay muchas medidas que ahora provocan desigualdad y tienen mucho más presupuesto que muchas medidas de las que necesitamos. Porque la sociedad está preparada, porque según el CIS la sociedad apuesta por la familia igualitaria, y porque además no solo eso, sino que el 92% de la ciudadanía se declara en las encuestas del CIS como que es la ley quien tiene que asegurar la igualdad de oportunidades, frente a una ínfima minoría que dice que eso es un asunto privado. ¿Qué es lo que pasa? Que los gobiernos no han tomado nota, los gobiernos no han obrado en consecuencia. Sí que es verdad que muchas de las medidas que proponemos han sido reconocidas como necesarias por los gobiernos ya, y algunas incluso por unanimidad. Por ejemplo, la necesidad de equiparar los permisos de paternidad con los de maternidad ha sido reconocida unánimemente por el Congreso de los Diputados, pero se ha quedado todo en palabras. Así que el mayor obstáculo no es la oposición o la indiferencia. El mayor obstáculo es la pasividad de la clase política. Yo voy a terminar. Me queda muy poquito. También hay que decir que tenemos que dejar de mirar para otro lado ante las injusticias que nos hacen sufrir y que hasta ahora hemos pensado que son insuperables. Sufre la trabajadora que quiere ser madre y no puede. Sufre la cuidadora 24 horas, sufren las mujeres marginadas del empleo, sufre la empleada de hogar sin derechos, sufre la persona dependiente que se ha tirado trabajando toda su vida y se siente abandonada por la sociedad. Pero el hermano, el marido, el padre, el hijo también sufren aunque no quieran pensar en ello, sufren aunque se alejen de la familia, porque lo único que se les ofrece es cuidar en condiciones durísimas, las condiciones durísimas en las que ahora están cuidando las mujeres. Y la mayoría sufre pero se resigna porque piensa que no hay solución, pero la hay y en este documento lo demostramos. Y por eso, porque hay solución, tenemos que discutir este documento y los demás que se presenten sobre qué es lo que hay que hacer, no solamente entre las personas interesadas en este tema, porque ya llevamos demasiado tiempo discutiéndolo en este ámbito. Ahora ha llegado el momento en que este debate llegue a la mayoría de la sociedad, porque la mayoría de la sociedad apuesta por la igualdad, por la corresponsabilidad y por los derechos. Hasta ahora este debate ha estado, como decía, escamoteado por los gobiernos que hablan de la igualdad el 8 de marzo y se olvidan de la igualdad los 364 días restantes del año. Los gobiernos que dicen que la igualdad es necesaria para la eficiencia y la sostenibilidad económica cuando hablan de igualdad, pero cuando hablan de modelo productivo se olvidan completamente de hablar de igualdad.
O sea que, por favor, discutamos este documento porque ese es el mayor obstáculo, la falta de debate. Necesitamos una llamada de atención, necesitamos una catarsis colectiva que nos saque de esa inercia patriarcal por la cual tenemos esa idea tan falsa de que la economía es algo que no está relacionada con la vida. Si el siglo pasado fue el siglo donde dimos el salto a la creación de los estados del bienestar, hoy el salto es a una verdadera sociedad integradora en igualdad, donde todas las personas podamos ser sustentadoras, cuidadoras en igualdad. Ese cambio estructural es necesario y lo que necesitamos es la voluntad política para podernos conducir hacia esa sociedad. Gracias.